Después de haber predicado el Evangelio en la ciudad de Atenas, el apóstol Pablo dirige su accionar hacia un nuevo lugar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1, el médico Lucas nos escribe las siguientes palabras. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto llegó a ser una de las más importantes ciudades de la antigua Grecia, debido a su posición estratégica entre el mar Adriático por el oeste y el mar Egeo por el este. Esta situación permitió que la ciudad contara con dos puertos, lo cual le hacía uno de los centros comerciales más influyentes de la región. Pero además de ello, Corinto también era un importante centro religioso, pues era la sede oficial del culto a la diosa Venus Afrodita, en cuyo templo oficiaban más de 1 millar de sacerdotisas dedicadas exclusivamente a satisfacer los placeres más bajos de los visitantes. Esto hizo que la ciudad se convirtiera en un foco de inmoralidad muy reconocido en todo el imperio. De allí surgió el término corintizar, para identificar a una persona que se entregaba por completo a los apetitos carnales. Finalmente, Corinto llegó a ser un importante centro cultural debido fundamentalmente a la celebración de los Juegos Ístmicos, segundos en importancia después de los Olímpicos. Todo esto hacía de Corinto un centro urbanístico altamente influyente en el Imperio Romano. Es a este lugar donde Pablo llegó a predicar el Evangelio. 3 reflexiones principales quiero resaltar a partir de la decisión personal del apóstol Pablo por querer anunciar el mensaje divino en la ciudad de Corinto. En primer lugar, que ningún sitio, por terrible que sea, debería descartarse, y menos cuando se trata de anunciar las buenas nuevas del Señor. De hecho, son los lugares más inhóspitos espiritualmente hablando, donde el Evangelio suele tener mejor recepción. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, entre los versículos 9 al 11, Lucas nos añade: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. En segundo lugar, que la predicación del Evangelio no necesariamente está ligada al bienestar físico, material o emocional de los ministros que lo anuncian. Las condiciones en las que Pablo predicó el Evangelio en la ciudad de Corinto no eran para nada óptimas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, entre los versículos 2 y 3, Lucas agrega: Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Además de lo anterior, en primera a los Corintios, capítulo 2, y en el versículo 3, el mismo Pablo manifiesta: Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no solo llegó a la ciudad de Corinto limitado económicamente,
también sabemos que estaba muy menguado desde el punto de vista físico y emocional. Sin embargo, ni su escasez material, ni su debilidad física, ni su limitación emocional le impidieron para llevar a cabo un excelente trabajo evangelístico en aquella ciudad llamada Corinto. Así entonces, la predicación del Evangelio está muy por encima del bienestar personal de aquel que lo anuncia. Esta es con seguridad la mayor enseñanza práctica sobre el carácter del siervo de Jesucristo. Finalmente, quisiera resaltar el método con el cual el apóstol Pablo apoya su predicación en la ciudad de Corinto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, entre los versículos 4 y 5, Lucas nos escribe las siguientes palabras. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El apóstol Pablo era muy dado a discutir con sus oyentes. Varias veces, a lo largo de todo el libro de los Hechos, lo vemos haciendo exactamente lo mismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, Lucas añade: Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En este mismo capítulo, pero en el verso 17, Lucas concluye: Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Un poco más adelante, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 19, Lucas escribe: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En todos estos versículos se nos dice que independientemente de dónde o con quién se hallara, Pablo discutía acerca de los asuntos espirituales. La palabra discutir proviene del término griego dialegomai, el cual se usa principalmente para hacer un paralelo de 2 pensamientos distintos, pero consecuentes, con base en un mismo contexto. Esto implica que a partir de la ley de Moisés, el apóstol Pablo proclamaba el Evangelio de Jesús. Así entonces, la palabra discutir conlleva la idea de razonamiento o disertación. Hoy en día, muchos cristianos ven la discusión doctrinal como algo carnal e inoficioso. Sin embargo, Pablo nos da evidencia de algo muy distinto, sobre todo desde el punto de vista espiritual y productivo. Veamos entonces los resultados de un tipo de predicación semejante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y entre los versículos 6 al 8, Lucas escribe: Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dos resultados básicos son los que experimentó el apóstol Pablo al discutir el Evangelio en medio de los corintios. En primer lugar, Lucas resalta la oposición y obstáculo que se produjo. Sin duda alguna, la predicación del Evangelio acarreará dificultades y problemas para todos aquellos que lo proclamen. Esto también llegó a ser algo muy común durante todo el ministerio del apóstol Pablo. Pero en segundo lugar, la predicación del Evangelio también produjo la conversión de muchas almas. Notemos que a la par del negativismo y la oposición, también surgieron la convicción y finalmente la conversión. Lucas es muy específico con respecto a esto último. En Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 8 leemos: Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo, al discutir con sus oyentes, tenía un propósito muy claro: persuadirles acerca de Jesús como Señor y Salvador. Cuando esto se cumplía, el paso a seguir era bautizarles. De esta manera, los corintios, como todos los personajes anteriormente analizados, llegaron a ser convertidos. Una vez más, se nos confirman los elementos básicos en la conversión de toda persona: predicación, convicción y bautismo. Sin más por el momento, agradezco su amable atención. Que el Señor nos continúe bendiciendo.